Grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a contestar estas preguntas. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Y que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la pregunta que tenemos. ¿Por qué Jesús muere por nosotros? Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a estudiar este versículo. Pecado. ¿Qué es pecado? ¿Dónde vino el pecado? ¿Por qué está el pecado? ¿Y qué está haciendo el pecado ahora? Hay una historia en la Biblia que nos habla en Génesis capítulo 3 en su versículo 1 en adelante de cómo el pecado entró. Allí nos muestra cómo estas dos personas, Adán y Eva, por causa de la desobediencia de ellos, es que el pecado entró. Esto dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya estudiamos de dónde entró el pecado. Ahora bien, ¿qué es destituidos de la gloria de Dios? La palabra destituidos viene de la palabra separación entre Dios y el hombre. Ya sabemos dónde entró el pecado. Ya sabemos también qué significa la palabra destituido. Es separación. Ahora bien, Dios aún todavía nos sigue llamando a nosotros a pesar que somos pecadores. Vamos a ver, en Génesis capítulo 3 versículo 9, Dios aún todavía llama al hombre y dice así: mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Aquí nos damos cuenta cómo Dios aún todavía sigue llamando, pero nosotros, los hombres, seguimos escondiendo. ¿Por qué el hombre sigue escondiéndose? Dice en Romanos capítulo 6 versículo 23, dice así, porque la paga del pecado es muerte. Y luego dice, y mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya vamos contestando las preguntas. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? ¿Y por qué Dios ha dado a su Hijo unigénito? ¿Y por qué al creer en Él tendremos vida eterna? En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora en Juan capítulo 5 versículo 24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasará de vida eterna. Ahora dice en Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ya sabemos cómo acercarnos delante de Dios, ya que el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dice en Romanos capítulo 10 versículo 9, si nosotros lo confesáramos con nuestra boca y creyéremos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos, tú y tu casa. No se trata de religión, mucho menos de política y tampoco de obras. Se trata de creer al que dio su vida
por ti y por mí. Y ese hombre es Jesús de Nazaret. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo compartes. Este es el plan de salvación que te he compartido. Dios te bendiga.